El sol del atardecer teñía de oro las callejuelas encaladas de Grazalema, arrojando sombras alargadas sobre el cálido empedrado. Javier Rodríguez se ajustó la gorra gastada, sus ojos cansados repasando la lista de la compra arrugada en su mano callosa. El aroma a pan recién hecho de una panadería cercana hizo que su estómago rugiera, recordándole que se había saltado el almuerzo para llegar al pueblo antes de la hora punta. Mientras caminaba por la acera irregular, Javier notó las miradas curiosas de los vecinos. Era una figura imponente allí, alto y fuerte, con los hombros anchos moldeados por años de duro trabajo en el campo, contrastando con la gente del pueblo en su ropa de oficina y ligeros vestidos de verano. Al doblar la esquina, Javier divisó la parada del autobús. Su corazón dio un vuelco al reconocer una silueta familiar. Una mujer de cabello castaño estaba de espaldas a él, inclinada sobre un cochecito doble. Su risa melodiosa resonó por la calle, haciendo que Javier se congelara en el sitio. María. El tiempo pareció ralentizarse mientras Javier observaba, incapaz de moverse. María se enderezó, revelando a dos pequeños niños en el cochecito, un niño y una niña de no más de 3 años. Los gemelos reían, sus rostros iluminados con esa clase de alegría infantil que Javier no había visto en tanto tiempo. Un flashback repentino le golpeó como un puñetazo en el estómago. La estéril consulta del médico, el rostro sombrío del doctor Fernández, las palabras que lo cambiaron todo. «Lo siento, señor Rodríguez, pero es usted infértil. El mundo colapsando a su alrededor, el sueño de una familia haciéndose añicos como un espejo roto». Javier parpadeó, volviendo al presente. Sus ojos recorrieron los rasgos de los gemelos y sintió que la sangre se le helaba en las venas. El niño tenía su mandíbula fuerte y la niña sus penetrantes ojos verdes. Era como mirar sus propias fotos de la infancia. Dio un paso atrás, escondiéndose detrás de un frondoso árbol, su corazón martilleando mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Años de pruebas, tratamientos, esperanzas rotas. Todo había señalado su incapacidad para tener hijos. María se inclinó de nuevo, ajustando la gorra del niño. El sol brilló en su cabello, resaltando las canas que no estaban allí la última vez que Javier la vio. Suaves líneas alrededor de sus ojos hablaban de risas y preocupaciones que él no había compartido. Los gemelos se agitaron en el cochecito, ansiosos por explorar. El niño se estiró, intentando alcanzar un globo rojo que flotaba cerca. Sus dedos regordetes se menearon en el aire, recordando a Javier cómo él solía estirarse para alcanzar las ramas más altas de los manzanos en su finca. La niña, por otro lado, aferraba un libro ilustrado, sus ojos verdes, tan parecidos a los suyos, examinando las páginas con una curiosidad que él reconoció. ¿Cuántas veces se había quedado despierto hasta tarde, devorando libros sobre agricultura y ganado? Un autobús se detuvo, bloqueando momentáneamente la vista de Javier. Su corazón se le subió a la garganta, temiendo que María y los niños pudieran subir y desaparecer de su vida una vez más. Pero cuando el vehículo se marchó, ellos seguían allí. María ahora estaba agachada, limpiando suavemente el helado derretido de la cara del niño. Javier sintió un nudo en la garganta. La ternura de ese simple momento le golpeó con fuerza, recordándole todo lo que había perdido, o creía haber perdido. Las peleas, las acusaciones, las noches de frío silencio que llevaron a su separación parecían ahora distantes e insignificantes. Dio un paso vacilante hacia adelante, su cuerpo moviéndose casi por voluntad propia. Miles de preguntas explotaron en su mente. ¿Cómo es posible? ¿Por qué María nunca se lo dijo? ¿Qué había pasado en estos últimos años? Pero antes de que pudiera dar otro paso, la niña miró en su dirección. Por un momento que pareció una eternidad, sus miradas se encontraron. Javier vio su propia sorpresa y confusión reflejadas en aquellos jóvenes e inocentes ojos. La niña tiró de la manga de María, señalando en su dirección. Javier sintió que el pánico le subía por el pecho. María se giró lentamente, sus ojos abriéndose como platos al reconocerle. El mundo a su alrededor desapareció. El bullicio del pueblo, el calor del sol, todo se desvaneció.
Solo estaban él, María y las dos pequeñas vidas que, de alguna manera inexplicable, parecían ser parte de él. María dio un paso vacilante hacia él, su boca abriéndose como para hablar. Javier sintió que le temblaban las piernas, sin saber si huir o correr a abrazarlos. En ese instante, un nuevo autobús paró en la parada, bloqueando de nuevo su vista. Cuando se movió, la parada de autobús estaba vacía. Javier se quedó allí, paralizado, mirando el espacio vacío donde su exmujer y los gemelos habían estado apenas unos momentos antes. La lista de la compra cayó de su mano temblorosa, olvidada en la acera. Una suave brisa sopló, trayendo el sonido lejano de risas infantiles. Javier cerró los ojos, su mundo girando patas arriba. Cuando los volvió a abrir, había una determinación de hierro en su mirada. Necesitaba respuestas y no descansaría hasta obtenerlas. El crujido familiar de la cancela de la finca resonó en la silenciosa propiedad mientras Javier la empujaba para abrirla. El sol poniente pintaba el cielo en tonos anaranjados y rojizos, proyectando largas sombras sobre los campos que una vez fueron su orgullo y alegría. Ahora parecían tan vacíos como su corazón. Javier dejó su camioneta a medio camino por el sendero de tierra, demasiado distraído para aparcarla correctamente. Sus pesados pasos lo llevaron al porche de madera, donde se desplomó en la vieja mecedora. El rítmico crujido de la madera era el único sonido, además de su respiración entrecortada. Cerrando los ojos, Javier no podía quitarse de la cabeza la imagen de los gemelos. Esos ojos verdes, la fuerte mandíbula del niño. Era como mirarse en un espejo del pasado. ¿Cómo podía ser posible? Años de dolor, frustración y finalmente resignación a un diagnóstico cruel pasaron por su mente como una película a cámara lenta. El crujido de la silla lo transportó a otro tiempo, 7 años atrás. «Vamos, María, es casi la hora», gritó Javier desde la parte baja de las escaleras, sus manos temblando de emoción mientras sostenía las llaves del coche. María bajó corriendo las escaleras, su rostro radiante de esperanza. «Estoy lista. ¿Crees que esta vez...?» Javier la atrajo en un fuerte abrazo, hundiendo su rostro en su fragante cabello. «Tiene que ser, cariño. Lo hemos intentado durante tanto tiempo». El viaje a la clínica de fertilidad estuvo lleno de animada charla sobre nombres de bebés y planes de futuro. Después de 2 años de intentos, pruebas y decepciones, este nuevo tratamiento se sentía como la luz al final del túnel. En la sala de espera, Javier sostuvo la mano de María, sus dedos entrelazados como símbolo de su unidad contra la adversidad. Cuando la enfermera llamó el nombre de María, ambos se levantaron, con el corazón palpitante. El doctor Fernández los recibió con una cálida sonrisa, pero Javier notó una sombra en sus ojos. Se sentaron en el escritorio del doctor. El agarre de María en la mano de Javier se apretó. «Señor y señora Rodríguez», comenzó el doctor Fernández, su voz suave pero firme. «Tengo los resultados de las últimas pruebas». Javier sintió que el mundo se ralentizaba. Cada palabra del médico caía como una piedra en un lago en calma, enviando ondas de choque a través de su conciencia. «Lo siento, señor Rodríguez, pero es usted infértil». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A su lado, María dejó escapar un sollozo ahogado. «¿Pero cómo?», logró preguntar finalmente Javier, con la voz ronca. «Hemos hecho tantas pruebas». El doctor Fernández explicó pacientemente sobre el varicocele, el bajo recuento de espermatozoides y otras complicaciones médicas que Javier apenas podía procesar. Las palabras lo inundaron como agua, dejando solo una sensación fría y vacía. María hizo preguntas, su voz temblorosa pero decidida. Javier admiraba su fuerza, incluso mientras sentía que se hundía en un pozo de desesperación e ineptitud. El viaje de vuelta a casa fue silencioso, un contraste sorprendente con el esperanzador viaje de ida. Javier conducía mecánicamente, sus ojos fijos en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. En los meses que siguieron, la finca, la viña, que una vez fue un refugio, se convirtió en un recordatorio constante de lo que no podían tener.
Cada ternero recién nacido, cada nidada de pollitos, era como un cuchillo retorciéndose en el pecho de Javier. María intentó mantenerse optimista, hablando de adopción y otras opciones, pero Javier se retrajo más en sí mismo, pasando largas horas en los campos para evitar las miradas de lástima de los vecinos y las preguntas bien intencionadas sobre cuándo tendrían hijos. Las peleas comenzaron sutilmente, pequeñas irritaciones que antes se habrían ignorado ahora estallaban en discusiones acaloradas. «Javier, por favor, háblame», suplicó María una noche, encontrándolo solo en el porche con una botella de whisky a medio vaciar a su lado. «¿Qué hay que decir?», respondió él amargamente. «Soy un fracaso como hombre, como marido. No puedo darte lo que más deseas». María se arrodilló ante él, con lágrimas brillando en sus ojos. «Tú eres todo lo que quiero, Javier. Podemos superar esto juntos». Pero las palabras reconfortantes de María solo alimentaron la culpa y la insuficiencia que sentía Javier. Se alejó aún más, construyendo muros alrededor de su corazón roto. Las noches se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Donde una vez hubo pasión y ternura, ahora solo había un abismo creciente. Javier se lanzó al trabajo, agotándose físicamente con la esperanza de escapar del dolor emocional. María, mientras tanto, se sumergió en libros sobre fertilidad y tratamientos alternativos. La determinación que Javier una vez admiró, ahora le molestaba. Cada nueva sugerencia, cada folleto de una clínica especializada, se sentía como un recordatorio de su fracaso. «Quizás si probáramos esta nueva terapia», comenzó María una mañana, sosteniendo un folleto colorido. Javier estalló, tirando su taza de café de la mesa. «¡Basta, María! ¿No ves que es inútil? Yo soy inútil». El sonido de la porcelana rota resonó en la cocina, un símbolo apropiado del estado de su matrimonio. Javier parpadeó, volviendo al presente. La mecedora se había detenido y se dio cuenta de que lágrimas silenciosas corrían por su rostro. El cielo estaba ahora oscuro, salpicado de estrellas que parecían burlarse de su soledad. Levantándose lentamente, con los músculos protestando después de horas de inmovilidad, Javier entró en la casa vacía. Fotos polvorientas en la pared capturaban tiempos más felices. Su boda, cumpleaños, vacaciones. En cada una, él y María sonreían, llenos de esperanza para el futuro. Deteniéndose frente a una foto en particular, Javier tocó el rostro sonriente de María. Fue tomada justo después de que compraran la finca, sus ojos brillando con sueños de una vida juntos, de una familia. La imagen de los gemelos en la parada del autobús volvió de golpe. Esos ojos verdes, la mandíbula fuerte del niño. ¿Cómo podía ser? Una chispa de algo, ira, esperanza, se encendió en el pecho de Javier. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo su mundo podía haberse puesto patas arriba en cuestión de horas. Decidido, Javier cogió el teléfono. Sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba un número que no había usado en años. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. «Hola». Javier respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Doctor Fernández, soy Javier Rodríguez. Necesitamos hablar sobre mi diagnóstico». El atardecer se cernía sobre la finca, pintando el cielo en tonos morados y anaranjados. Javier se sentó en el porche, una botella de whisky a medio vaciar a su lado, los ojos fijos en el horizonte sin ver realmente nada. El crujido de la puerta lo sacó de su estupor. María salió, sus pasos vacilantes resonando en las tablas de madera. Sostenía un sobre blanco con los bordes arrugados de tanto manosearlo. Javier no necesitó preguntar qué era. Otra carta de rechazo de una agencia de adopción. Javier comenzó María, con la voz temblorosa. «Tenemos que hablar». Él gruñó en respuesta, levantando la botella a sus labios. El líquido ámbar le quemó la garganta, una sensación bienvenida en comparación con el dolor constante en su pecho. María se sentó a su lado, sus manos retorciendo el sobre. «Hoy he recibido una llamada. La clínica de...» No la interrumpió Javier, su voz áspera. «No más clínicas, María, no más tratamientos, no más esperanza. Pero Javier, esta podría ser nuestra oportunidad.
Tienen un nuevo procedimiento que... Javier se levantó bruscamente, la silla chirriando en protesta. ¿Nuestra oportunidad? ¿No ves que no hay nuestra oportunidad? Yo soy el problema, María. Yo. Sus palabras resonaron en el patio silencioso. María se estremeció, pero sus ojos brillaban con determinación. Somos una pareja, Javier. Tus problemas son mis problemas. Podemos superar esto juntos. Javier se rió amargamente. ¿Superar? ¿Cómo superamos el hecho de que soy menos hombre que cualquiera de esos granjeros de por aquí, con sus grandes familias y sus sonrisas orgullosas? María se levantó, tocando suavemente el brazo de Javier. No eres menos hombre, Javier. Eres todo lo que siempre quise, con o sin hijos. Pero las palabras reconfortantes de María solo alimentaron la ira que hervía dentro de él. Años de frustración, vergüenza y autocompasión estallaron como una presa que se rompe. ¿Todo lo que siempre quisiste? Se burló, apartándose bruscamente. ¿Es por eso que sigues trayendo a casa esos malditos folletos, arrastrándome de un médico a otro como si fuera una especie de experimento? María retrocedió, sorprendida por la vehemencia en su voz. Javier, solo estoy tratando de ayudar. Prometimos que haríamos lo que fuera necesario. ¿Lo que fuera necesario? Gritó Javier, arrojando la botella de whisky contra el costado de la casa. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la noche, haciendo que María saltara. He hecho de todo. Tomé cada pastilla, hice cada prueba humillante, escuché cada consejo bien intencionado de los vecinos. ¿Y para qué? Para que me recuerden cada maldito día que soy un fracaso. Las lágrimas rodaban por las mejillas de María, pero se mantuvo firme. No eres un fracaso, Javier. Todavía podemos tener una familia. Hay otras opciones. ¿Otras opciones? Javier se rió sin humor. ¿Cómo qué? ¿Pedirle a algún tipo del pueblo que haga el trabajo que yo no puedo? ¿Es eso lo que quieres, María? La bofetada de María resonó en el silencio que siguió. Javier se quedó atónito, la huella roja de su mano ardiendo en su mejilla. ¿Cómo te atreves? Susurró María, su voz temblando de ira y dolor. Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo puedes pensar eso de mí? La rabia de Javier se disipó tan rápido como había llegado, dejando solo un vacío doloroso. Dio un paso hacia María, el arrepentimiento inundando sus ojos. María, yo... Pero antes de que pudiera terminar, tropezó, todavía mareado por el alcohol. Su brazo se balanceó instintivamente para estabilizarse, golpeando a María en el proceso. Ella cayó, golpeando la barandilla del porche con un grito ahogado. El tiempo se congeló. Javier se miró las manos con horror, luego a María, que se encogió contra la barandilla, con los ojos muy abiertos de miedo. «Dios mío, María, no quise... Nunca lo haría», tartamudeó Javier, dando un paso hacia ella. María se levantó rápidamente, manteniendo la distancia. «No te acerques a mí», dijo, su voz firme a pesar de sus lágrimas. Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La comprensión de lo que casi había hecho le golpeó con fuerza. «María, por favor, fue un accidente, nunca te haría daño». Pero María ya estaba entrando en la casa, sus sollozos resonando en la noche. Javier la siguió, su corazón martilleando en su pecho. La encontró en el dormitorio, metiendo ropa en una maleta sobre la cama. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. María no lo miró, continuando con el equipaje. «Me voy, Javier. No puedo más con esto». «No, María, por favor», rogó Javier, la sobriedad volviendo de golpe ante el pánico. «Fue un accidente, te lo prometo. Nunca...» María finalmente se giró para mirarlo, sus ojos rojos e hinchados, pero decidida. «No se trata solo de esta noche, Javier. Se trata de los últimos meses, los gritos, el silencio, la bebida. Ya no reconozco al hombre con el que me casé». Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Javier. Sabía que tenía razón. Se había perdido en su propio dolor y frustración, arrastrando a María con él. «Podemos arreglarlo», dijo en voz baja. «Dejaré de beber, buscaré ayuda. Solo no te vayas». María cerró la maleta y, respirando hondo, dijo:
Te quiero, Javier. Siempre lo haré, pero no puedo quedarme y verte destruirte. Y no puedo arriesgarme a que un día realmente me hagas daño. Javier sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Quería alcanzarla, abrazarla, prometer que todo estaría bien. Pero el miedo en sus ojos lo mantuvo congelado en su sitio. María cogió la maleta y se dirigió a la puerta. Hizo una pausa por un momento, mirando hacia atrás. Espero que encuentres la paz, Javier, y cuando lo hagas, quizás podamos intentarlo de nuevo. Javier se quedó inmóvil, incapaz de moverse, mientras María bajaba las escaleras. Oyó la puerta principal abrirse y cerrarse, el sonido del motor de un coche y luego el silencio. Solo cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Javier se movió. Bajó las escaleras lentamente, una parte de él todavía esperando que fuera una pesadilla, que María estaría en la cocina preparando café como siempre. Pero la casa estaba vacía. Sobre la mesa de la cocina, el anillo de bodas de María brillaba en solitario, junto a una nota doblada. Con manos temblorosas, Javier abrió la nota. Cuando estés listo para ser el hombre que sé que eres, te estaré esperando. Con amor, María. Javier cayó de rodillas, los sollozos sacudiendo su cuerpo. La realidad de lo que había perdido, de lo que había tirado por la borda, le golpeó con toda su fuerza. Afuera, el sol salía sobre la finca, un nuevo día comenzaba. Pero para Javier parecía que su mundo acababa de oscurecerse. El pequeño y mal iluminado apartamento se sentía sofocante esa mañana. María se sentó en el borde de la cama deshecha, mirando la prueba de embarazo en su mano temblorosa. 2 líneas de un rosa brillante destacaban, desafiando todo lo que creía posible. Embarazada. Después de años de intentos frustrados, esperanzas rotas, un matrimonio destrozado. Estaba embarazada. María soltó una risa incrédula que pronto se convirtió en sollozos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. Alegría, miedo, confusión, culpa. Poniéndose en pie con piernas temblorosas, María se acercó a la ventana. La ciudad desconocida de Valencia se extendía ante ella, una jungla de cemento tan diferente de los verdes campos de la finca que una vez llamó hogar. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que dejó a Javier, y cada día se sentía como una batalla para adaptarse a esta nueva vida. Instintivamente, su mano se posó sobre su vientre a un plano. Un milagro estaba creciendo dentro de ella, la realización de un sueño que ella y Javier habían compartido durante tanto tiempo. Javier. El nombre envió una ola de emociones contradictorias a través de ella. María se volvió hacia el espejo del dormitorio, estudiando su reflejo. Tenía los ojos hinchados de llorar, ojeras marcadas bajo ellos, un testimonio silencioso de las noches de insomnio, reviviendo los turbulentos últimos meses de su matrimonio. La imagen del rostro de Javier, retorcido por la ira en esa última noche, todavía la atormentaba. «¿Qué debo hacer?», susurró a su reflejo, como si esperara que tuviera las respuestas. María se sentó en la pequeña mesa de la cocina, un bloc de notas frente a ella. Pluma en mano, comenzó a hacer una lista de sus pensamientos, un método que siempre le ayudaba a organizar su mente en tiempos de crisis. Pros de decírselo a Javier. Tiene derecho a saber, va a ser padre, podría ser una oportunidad de reconciliación. El niño merece conocer a su padre. Contras. El comportamiento inestable de Javier en los últimos meses, el riesgo de que no la creyera o la acusara de traición, la posibilidad de que exigiera que regresara, incluso si no estaba listo, el miedo de que el estrés pudiera afectar negativamente al embarazo. María miró la lista, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Todavía amaba a Javier, a pesar de todo. El hombre con el que se había casado, amable, fuerte, lleno de sueños, todavía estaba allí en alguna parte, enterrado bajo capas de dolor y frustración. Pero el Javier de los últimos meses. María se estremeció al recordar los gritos, las botellas rotas, el miedo que sintió esa última noche. No podía arriesgar la seguridad de su bebé.
Sus bebés, se corrigió mentalmente, la posibilidad de gemelos cruzando repentinamente su mente. Con un profundo suspiro, María cogió el teléfono. Sus dedos flotaron sobre los números. El impulso de llamar a Javier era casi irresistible. Pero entonces recordó la mirada en sus ojos esa noche, la rabia mezclada con la desesperación. ¿Y si no le creía? ¿Y si la acusaba de engañarlo? El estrés de tal confrontación podría ser peligroso para el embarazo. Respirando hondo, María marcó un número diferente. «Hola, mamá». Su voz tembló ligeramente. «Necesito un favor». En las semanas siguientes, María se encontró en un torbellino de actividad. Su madre, preocupada pero comprensiva, la ayudó a encontrar un apartamento en una ciudad lejana, lo suficientemente lejos como para que Javier no la encontrara fácilmente, pero lo suficientemente cerca como para que su familia pudiera ayudar. Cada caja empaquetada, cada decisión tomada, pesaba en su corazón. María sabía que estaba privando a Javier de la oportunidad de ser padre, algo que él siempre había deseado desesperadamente. Pero el recuerdo de su comportamiento errático, la bebida, la casi violencia, reforzó su resolución. «Es por los bebés», se murmuraba a sí misma, acariciando su vientre, una rutina que se hizo cada vez más frecuente. El día de la mudanza llegó con un amanecer nublado. María echó un último vistazo al pequeño apartamento que había sido su refugio durante las últimas semanas. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras cerraba la puerta, sabiendo que también estaba cerrando un capítulo de su vida. El viaje a la nueva ciudad fue largo y silencioso. María observó cómo cambiaba el paisaje por la ventanilla del coche, los campos dando paso a los suburbios y finalmente a una bulliciosa metrópolis. Le dolía el corazón al pensar en Javier, solo en la finca, sin saber que sus sueños de paternidad estaban a punto de hacerse realidad. Al llegar al nuevo apartamento, María fue recibida por su madre, quien la envolvió en un fuerte abrazo. «¿Estás segura de esto, querida?», preguntó su madre en voz baja, ayudándola a llevar las bolsas adentro. María asintió, tragando el nudo en su garganta. «Es la única manera de protegerlos, mamá». «Javier, él no está bien. No puedo arriesgarme». En las semanas siguientes, María se instaló en su nueva vida. Encontró un trabajo a tiempo parcial en una librería local, tuvo su primera revisión prenatal y comenzó a planificar la guardería para los gemelos, ya que la ecografía confirmó que esperaba 2 bebés. Cada hito del embarazo era agridulce. La primera vez que sintió moverse a los bebés, la primera vez que escuchó sus latidos, momentos que siempre había imaginado compartir con Javier. Una noche, sentada en su nueva sala de estar, María hojeaba un álbum de fotos, imágenes de tiempos más felices, ella y Javier el día de su boda, trabajando juntos en la finca, planeando su futuro. Sus dedos trazaron el rostro sonriente de Javier en una de las fotos. «Vuestros padres os quieren mucho», susurró a su creciente vientre, «incluso si no podemos estar juntos ahora mismo». María sabía que un día tendría que enfrentarse a la verdad, que Javier descubriría a los gemelos, que tendría que explicar su decisión. Pero por ahora su prioridad era garantizar un comienzo seguro y pacífico para sus hijos. Dejando el álbum a un lado, María cogió un cuaderno y comenzó a escribir una carta a Javier, explicando todo: el embarazo, sus miedos, sus esperanzas. Una carta que no estaba segura de si alguna vez tendría el coraje de enviar, pero que necesitaba escribir, tanto por él como por ella misma. «Querido Javier», comenzó, las lágrimas manchando el papel, «hay algo que necesitas saber». A medida que avanzaba la noche, María siguió escribiendo, vertiendo su corazón en el papel. Afuera, la ciudad pulsaba con vida, indiferente al drama que se desarrollaba en ese pequeño apartamento. Y dentro de María, 2 vidas crecían, sin ser conscientes de la agitación emocional que rodeaba su llegada al mundo. El sol apenas había salido por el horizonte cuando Javier Rodríguez ya estaba en pie, su silueta solitaria dibujada contra el cielo rosado del amanecer. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora eran apagados y distantes mientras examinaba los campos de su finca con una mirada crítica y hueca.
3 años habían pasado desde que María se fue, llevándose consigo el calor y la alegría que una vez llenaron esa propiedad. 3 largos años de silencio ensordecedor, noches interminables y días que se arrastraban como una eternidad. Javier se ajustó su sombrero gastado y comenzó su rutina diaria, mecánica y precisa, la rutina de un hombre que había convertido el trabajo en su única razón para vivir. El crujido de la puerta del granero, el mugido de las vacas, el susurro de las hojas bajo sus botas. Estos eran los únicos sonidos que rompían el opresivo silencio de la finca. Mientras trabajaba, los recuerdos de un pasado no tan lejano lo asaltaban. La risa de María resonando en la cocina, el suave toque de su mano en la suya mientras caminaban por los campos al atardecer, los sueños compartidos de una familia, ahora tan lejanos como las estrellas. Javier sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos como moscas molestas. No había lugar para el sentimentalismo en su vida ahora. Cada emoción, cada pensamiento de María era cuidadosamente suprimido, enterrado bajo capas de trabajo duro y voluntad de hierro. Los vecinos y amigos que antes frecuentaban la finca regularmente ahora mantenían las distancias. Las cálidas sonrisas y las animadas conversaciones habían sido reemplazadas por saludos vacilantes y miradas de preocupación. Javier los alejó a todos, construyendo muros alrededor de su corazón roto con la misma diligencia que dedicaba a su tierra. A medida que los meses se convertían en años, la finca, la viña, florecía. Los campos nunca habían sido tan productivos, el ganado nunca tan saludable. Javier vertió toda su energía, frustración y dolor en su trabajo, como si intentara demostrar algo a sí mismo, a María, al mundo, aunque no sabía realmente qué. En las raras ocasiones en que iba al pueblo por negocios, Javier no podía evitar buscar a María en cada rostro que pasaba. Sus ojos barrían las calles, esperando contra toda esperanza vislumbrar ese familiar cabello castaño, escuchar esa risa que todavía resonaba en sus sueños. Una tarde, después de completar una venta de ganado particularmente lucrativa, Javier se permitió una parada en la taberna local, algo que había evitado desde que María se fue. La atmósfera ahumada y el zumbido de las conversaciones lo incomodaron, recordándole lo aislado que se había vuelto. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. Paco, un viejo vecino, estaba sentado en la barra, gesticulando animadamente mientras hablaba con el camarero. Javier dudó, dividido entre preservar su soledad y la repentina necesidad de contacto humano. Antes de que pudiera decidirse, Paco lo vio. «Javier, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte?», gritó saludándolo con la mano. A regañadientes, Javier se unió a él en la barra. Paco, siempre hablador, comenzó a balbucear sobre las últimas noticias regionales, las cosechas y el tiempo. Javier respondía con monosílabos, con los ojos fijos en su vaso. Entonces Paco dijo algo que hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. «¿Sabes, Javier? Creo que vi a María en el pueblo de al lado el otro día. Me pareció extraño, ya que...». Javier se giró bruscamente, interrumpiéndolo. «¿Qué? ¿Dónde la viste exactamente?», preguntó, su voz ronca por el desuso, sonando extraña incluso para sus propios oídos. Paco, sorprendido por el repentino interés de Javier, tartamudeó. «Bueno, no estoy seguro de que fuera ella. Fue solo un vistazo rápido, ya sabes, cerca de ese nuevo supermercado en la calle principal. Pero podría haber jurado». Javier ya estaba de pie, arrojando algunos billetes sobre la barra. «Gracias», Paco murmuró, saliendo corriendo de la taberna, dejando atrás a un confundido Paco y un vaso de vino intacto. El viaje de vuelta a la finca pasó en un borrón. La mente de Javier corría a toda velocidad, con años de emociones reprimidas amenazando con desbordarse. María, en el pueblo de al lado. Después de todo este tiempo, ¿por qué volvería? ¿Y sí? Javier frenó bruscamente, casi derrapando en el camino de tierra que conducía a la finca. No podía permitirse la esperanza. No otra vez. El dolor de perder a María casi lo había destruido una vez. No podía arriesgarse a pasar por eso de nuevo. Pero incluso mientras intentaba reprimir el parpadeo de esperanza en su pecho, Javier se encontró haciendo planes.
Mañana, decidió, mañana iría a ese pueblo, solo para asegurarse, solo para ver con sus propios ojos. Esa noche, por primera vez en 3 años, Javier soñó. Soñó con María, con la vida que podrían haber tenido, con la familia que siempre habían querido. Y cuando despertó, con el rostro húmedo de lágrimas no derramadas, algo dentro de él había cambiado. El hombre frío y distante en el que se había convertido en los últimos 3 años comenzó a resquebrajarse, pequeñas fisuras apareciendo en su coraza cuidadosamente construida. Mientras se preparaba para ir al pueblo, Javier vio su reflejo en el espejo empañado del baño. Los ojos que le devolvían la mirada eran diferentes. Había un brillo allí, una chispa de algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Esperanza. Javier se enderezó el cuello de su camisa limpia, la primera que usaba en meses que no estaba manchada por el trabajo de la finca, y salió al nuevo día. El sol se elevó en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, como si el universo mismo estuviera celebrando este momento de renacimiento. Conduciendo hacia el pueblo vecino, Javier no tenía idea de lo que encontraría, pero por primera vez en 3 largos y solitarios años se permitió sentir algo más que dolor y arrepentimiento. Se permitió sentir esperanza. La finca se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, los verdes campos encogiéndose detrás de él con cada kilómetro que recorría. Javier sintió que las capas de frialdad y distancia se desprendían, revelando al hombre que solía ser, el hombre que María había amado, el hombre que, quizás, todavía tenía una oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. El estridente sonido del despertador apenas tuvo tiempo de resonar en el pequeño apartamento antes de que María lo silenciara con un rápido toque. Sus ojos, todavía pesados por el sueño, se abrieron lentamente, ajustándose a la tenue luz de la habitación. Por un breve momento, se permitió quedarse allí, saboreando los últimos segundos de paz antes de que comenzara el día. «Mami». La voz aguda de Elena rompió el silencio, seguida por el suave llanto de Mateo. María sonrió a pesar de su fatiga. No importaba lo agotada que estuviera, escuchar las voces de sus hijos siempre le calentaba el corazón. Levantándose, fue a la habitación de al lado, donde los gemelos, que ahora tenían casi 3 años, la esperaban en sus camas. «Buenos días, mis amores», cantó María, cogiendo a Mateo en brazos mientras ayudaba a Elena a salir de su cama. El cabello desordenado de Elena y los ojos somnolientos de Mateo eran espejos perfectos el uno del otro, y de Javier. El pensamiento hizo que el corazón de María se encogiera por un momento, como siempre lo hacía cuando notaba las similitudes. Los siguientes minutos fueron una danza familiar de pañales cambiados, niños vestidos y pequeños desacuerdos resueltos. María se movía por el apartamento con la eficiencia de alguien que había perfeccionado una rutina por necesidad y repetición. «Elena, cariño, por favor, come tu fruta», suplicó María, tratando de que Mateo bebiera su leche. «Mateo, mira a mami, la leche está buena, ¿ves?». Haciendo malabares con 2 niños pequeños testarudos, preparándose para el trabajo y tratando de tragar su café ya frío, María sintió esa familiar ola de agotamiento y culpa. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Los niños echaban de menos tener un padre? El rostro de Javier apareció en su mente, como lo hacía tan a menudo. ¿Qué pensaría si pudiera ver a sus hijos ahora? El orgullo en sus ojos cuando Elena dijo su primera palabra, la preocupación cuando Mateo tuvo fiebre alta meses atrás. Todas estas experiencias, estos momentos preciosos, Javier se los estaba perdiendo. María sacudió la cabeza, apartando los pensamientos. No podía permitirse perderse en «y sí» en este momento. Tenía un día completo por delante. Después de dejar a los niños en la guardería, un lujo que apenas podía permitirse, pero que necesitaba para poder trabajar, María se apresuró a la pequeña librería donde trabajaba a tiempo parcial. El resto de su tiempo se dividía entre trabajos de traducción freelance y el cuidado de los gemelos. Las horas en la librería El Quijote pasaron en un torbellino de clientes, organización de estanterías y procesamiento de pedidos.
A María le encantaba estar rodeada de libros, el olor de las páginas frescas y la promesa de historias no contadas. A veces se encontraba mirando la sección de agricultura, pensando en Javier y en la finca que una vez llamó hogar. Cuando terminó su turno, María se apresuró a recoger a los niños. El viaje a casa estuvo lleno de las animadas historias de Elena sobre su día y los comentarios ocasionales de Mateo, que siempre era el más tranquilo. Mientras pasaban por el parque local, María escuchó una voz familiar llamarla. María, María Rodríguez. ¿Eres tú? Al girarse, María se encontró cara a cara con Sofía, una vieja amiga de sus días en la finca con Javier. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de alegría por ver un rostro familiar y miedo de lo que esa conexión con su pasado podría traer. «Sofía, qué sorpresa verte por aquí», logró decir María, forzando una sonrisa mientras instintivamente acercaba a los gemelos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al ver a los niños. «Oh, Dios mío, María, ¿son tuyos? Son adorables, y se parecen tanto a...» Su voz se apagó, la frase inacabada flotando entre ellas. María sintió que se le retorcía el estómago. «Sí, estos son Elena y Mateo», dijo en voz baja, pasando las manos por el cabello de los gemelos. «Niños, saludad a la señorita Sofía». Mientras los niños la saludaban tímidamente, María podía ver los engranajes girando en la mente de Sofía. La sorpresa, seguida por el reconocimiento, y luego la lástima, la desaprobación. «María, yo...» «No sabía que tenías hijos», comenzó Sofía, vacilante. «Javier nunca mencionó...» El nombre de Javier quedó en el aire, cargado de preguntas no formuladas y verdades ocultas. María respiró hondo, preparándose para la conversación que sabía que eventualmente tendría. «Es una larga historia, Sofía. Quizás podamos tomar un café algún día y hablar». Sofía asintió, con los ojos todavía en los gemelos. «Claro, claro, me encantaría. Es solo que... María, ¿se parecen tanto a Javier? ¿Lo sabe él?» La pregunta quedó suspendida, pesada e inevitable. María sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «Es complicado, Sofía. Por favor, entiende que hice lo que creía que era mejor para proteger a mis hijos». Sofía pareció querer decir más, pero algo en la mirada de María la detuvo. En su lugar, simplemente asintió, una mezcla de comprensión y preocupación en sus ojos. «Bueno, fue genial verte, María, y conocer a estos pequeños adorables. Espero que podamos quedar pronto y hablar más». Después de que Sofía se fuera, María se quedó un momento de pie, sintiendo el peso de su secreto más que nunca. Elena tiró de su mano, devolviéndola a la realidad. «Mami, ¿quién era esa señora?», preguntó Elena, sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de Javier, rebosantes de curiosidad. María forzó una sonrisa. «Solo una vieja amiga, cariño. Vamos a casa, se está haciendo tarde». Mientras caminaban, María no podía dejar de pensar en cómo su pasado y su presente habían chocado en ese breve encuentro. Sofía conocía a Javier, probablemente todavía mantenía el contacto. ¿Cuánto tiempo tardaría la noticia de los gemelos en llegar a él? Esa noche, después de acostar a los niños, María se sentó en la mesa de la cocina con una vieja caja de recuerdos abierta ante ella. Fotos de tiempos más felices, cartas no enviadas, la prueba de embarazo que lo cambió todo. Todos fragmentos de una vida que parecía haber sucedido hace eones. Cogiendo una foto de Javier, María trazó los contornos de su rostro con el dedo. «¿Qué hago?», susurró a la imagen silenciosa. «¿Cómo los protejo y sigo siendo justa contigo?». Las respuestas no llegaron. Solo el suave sonido de la respiración de los gemelos en la habitación de al lado le recordó lo que estaba en juego. Con un suspiro, María volvió a guardar la foto y cerró la caja. Mañana sería otro día, lleno de los desafíos y las alegrías de la maternidad en solitario. Pero ahora que su pasado amenazaba con alcanzarla, María sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. El futuro, una vez tan seguro, ahora estaba nublado e incierto. Pero había una cosa que María sabía con certeza.
Haría cualquier cosa para proteger a sus hijos sin importar el costo. El estruendo del viejo camión de Javier resonó en las calles del pueblo vecino, rompiendo la quietud de la mañana. Durante semanas, desde su conversación con Paco en la taberna, Javier había estado haciendo estos viajes, sus agudos ojos escudriñando cada rostro, cada rincón, esperando un atisbo de María. El corazón de Javier se aceleraba cada vez que veía pasar a una mujer de cabello castaño, solo para hundirse de nuevo cuando se daba cuenta de que no era ella. El pueblo, una vez tan ordinario, ahora se sentía como un laberinto de posibilidades y decepciones. Aparcando cerca del supermercado que Paco había mencionado, Javier apagó el motor y se sentó un momento, sus manos aferrando el volante. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí mismo. Una parte de él sabía que esto era una locura, que después de 3 años María podría estar en cualquier parte. Pero otra parte, la que nunca había dejado de amarla, no podía rendirse. Saliendo del camión, Javier paseó lentamente por la acera, su mirada barriendo cada tienda, cada cafetería. Fue entonces cuando pasó por una pequeña librería y algo llamó su atención. En el escaparate, entre los libros expuestos, había un folleto para un club de lectura. El nombre, María, estaba escrito a mano en una esquina. El corazón de Javier dio un salto. ¿Podría ser ella? Entrando deprisa, la campanilla sobre la puerta anunciando su entrada, Javier se dirigió al mostrador. «Disculpe», comenzó, su voz ronca por la ansiedad. «Ese folleto en el escaparate, la María que se menciona, ¿la conoce?». La joven detrás del mostrador lo miró con curiosidad. «¿María? Ah, sí, trabaja aquí a tiempo parcial. ¿Por qué? ¿La conoce?». Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «María. ¿Tan cerca? ¿Todo este tiempo?». «Sí, somos viejos amigos. ¿Cuándo estará?». La empleada vaciló, claramente incómoda con la intensidad de Javier. «Lo siento, no puedo dar información sobre nuestros empleados. Pero si quiere dejar un mensaje». Javier negó con la cabeza, murmurando un «gracias» antes de salir rápidamente. Afuera, se apoyó contra la pared de la librería, con el corazón palpitante. María estaba aquí. Estaba viva, bien, trabajando. Pero, ¿por qué no había vuelto? ¿Por qué no se había puesto en contacto? Durante los días siguientes, Javier dividió su tiempo entre el cuidado de la finca y la vigilancia de la librería desde la distancia, siempre esperando. Pero María seguía siendo esquiva, como un fantasma que no podía atrapar. Fue en una tarde especialmente frustrante cuando Javier tomó una decisión. Sentado en su camión, observando la librería, sacó su teléfono y marcó un número que había guardado durante años, pero que nunca había usado. Investigaciones privadas. «Herrera, habla Diego», dijo la voz al otro lado. Javier respiró hondo. «Señor Herrera, mi nombre es Javier Rodríguez. Necesito su ayuda para encontrar a alguien». En los días que siguieron, Javier se reunió varias veces con Diego en una discreta cafetería en las afueras del pueblo. El investigador privado, un hombre de mediana edad con ojos astutos y un comportamiento amable, escuchó atentamente mientras Javier contaba su historia, omitiendo solo los detalles más dolorosos. «Así que, señor Rodríguez», dijo Diego, hojeando sus notas, «quiere que localice a su exmujer, María, y averigüe por qué está en el pueblo, pero no se ha puesto en contacto con usted». Javier asintió, sintiéndose a la vez esperanzado y culpable. «Sé que parece invasivo, pero necesito saber si está bien, si necesita ayuda, y si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas». Diego levantó una mano, deteniéndolo suavemente. «Entiendo, señor Rodríguez. Haré todo lo posible por recopilar información de forma discreta y respetuosa». Durante las semanas siguientes, Javier osciló entre la esperanza y la ansiedad. Cada llamada telefónica de Diego hacía que su corazón se acelerara, pero la información llegaba a cuentagotas, fragmentos frustrantes. María trabajaba en la librería, vivía en un apartamento cercano, era reservada y tenía pocos amigos. Entonces, en una tarde lluviosa, Diego llamó, la tensión en su voz al otro lado. «Señor Rodríguez, creo que tenemos que vernos.
Tengo información que necesita escuchar en persona. La cafetería estaba casi vacía cuando Javier llegó, empapado por la lluvia y temblando de anticipación. Diego ya estaba allí, una gruesa carpeta frente a él en la mesa. Javier, comenzó Diego, usando su nombre de pila por primera vez. Lo que estoy a punto de decirle puede ser impactante. Le pido que me escuche hasta el final antes de reaccionar. Javier asintió, con el estómago hecho un nudo. Diego abrió la carpeta, revelando varias fotos. María no está sola en el pueblo. Tiene compañía. Con manos temblorosas, Javier cogió la primera foto. En ella, María caminaba por la calle, cogida de la mano de dos niños pequeños, un niño y una niña, que parecían ser gemelos. Tienen unos 3 años, dijo Diego suavemente. Nacieron aproximadamente 6 meses después de que ustedes se separaran. Javier se quedó mirando la foto, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Incluso en esa imagen granulada, los rasgos de los niños eran inconfundiblemente familiares. La línea de la mandíbula del niño, los ojos de la niña. ¿Pero cómo? Logró tartamudear Javier. Soy infértil. El médico dijo... Diego se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Javier, dado el momento y las similitudes físicas, hay una gran posibilidad de que estos niños sean suyos. El mundo alrededor de Javier pareció girar. Los recuerdos inundaron su mente, el diagnóstico devastador, los intentos fallidos, las peleas, la separación. Y ahora esto. Tengo hijos. La voz de Javier era apenas un susurro, cargada de emoción. Diego asintió lentamente. Eso parece, lo que plantea serias preguntas sobre la exactitud de su diagnóstico original. Javier apenas lo escuchó. Sus ojos estaban pegados a las fotos, bebiendo cada detalle de los rostros de los niños, de María. Había tanto amor en sus ojos mientras miraba a los gemelos, tanto cuidado en cada gesto. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró Javier, más para sí mismo que para Diego. El investigador suspiró. Solo María puede responder a eso, pero considerando las circunstancias de su separación. Javier cerró los ojos, recordando esa última noche juntos, la ira, el casi accidente. La vergüenza lo inundó. Ella los estaba protegiendo. De mí. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Javier continuó mirando las fotos, años de emociones reprimidas amenazando con desbordarse. Ira, tristeza, alegría, culpa, todo arremolinándose en su pecho. ¿Qué planea hacer ahora, Javier?, preguntó Diego suavemente. Javier apartó la mirada de las fotos, una nueva determinación brillando en sus ojos. Necesito hablar con ella, necesito conocer a mis hijos, y necesito arreglar lo que rompí hace tanto tiempo. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Javier sintió como si un nuevo capítulo en su vida estuviera a punto de comenzar. Un capítulo de redención, segundas oportunidades y quizás, solo quizás, la familia que nunca pensó que tendría. El parque de María Luisa en Sevilla estaba lleno de risas de niños y el zumbido de las conversaciones de los padres en esa soleada tarde de sábado. Javier se sentó en un banco bajo un gran roble, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Sus manos, generalmente firmes después de años de trabajo en la granja, temblaban ligeramente mientras sostenía el trozo de papel con la dirección que Diego le había dado. Sus ojos escudriñaron el patio de recreo una y otra vez, buscando el rostro que había atormentado sus sueños durante 3 largos años. Y entonces la vio. María entró en el parque empujando un cochecito doble. Incluso desde la distancia, Javier pudo ver los cambios en ella. El pelo más corto, algunas canas en las sienes, una nueva confianza en su paso. Pero era ella, sin lugar a dudas. Javier se levantó, sintiendo las piernas como gelatina. Observó cómo María sacaba a los niños del cochecito, un niño y una niña, tal como en las fotos. El niño corrió inmediatamente hacia los columpios, mientras que la niña se aferraba tímidamente a la pierna de María. Respirando hondo, Javier comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso se sentía como una eternidad, el mundo a su alrededor desvaneciéndose hasta que solo quedaron él, María
y los niños. Fue la niña quien lo vio primero. Sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los suyos, se abrieron con curiosidad. Tiró de la manga de María, señalándolo. María se giró, y por un momento el tiempo pareció congelarse. Sus miradas se encontraron por primera vez en 3 años, y Javier vio una ráfaga de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, miedo y algo que podría haber sido anhelo. «Javier», susurró María, su voz apenas audible por encima del ruido del parque. «María», respondió él, deteniéndose a unos pasos. Te he encontrado». María instintivamente acercó a la niña. «¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» Javier dio un paso adelante, sus ojos moviéndose entre María y los niños. «Tenía que verte. Tenía que saber». «María, ¿por qué no me lo dijiste?» La niña miraba con curiosidad entre los 2 adultos, sintiendo la tensión. El niño, al darse cuenta de que algo estaba sucediendo, corrió de vuelta junto a su madre. María cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Niños, ¿por qué no vais a jugar al tobogán un minuto? Mami necesita hablar con este amigo». A regañadientes, los niños se alejaron, lanzando miradas curiosas a Javier mientras se iban. «Javier, comenzó María, pero él la interrumpió. «Son míos, ¿verdad?», preguntó, su voz temblando de emoción. «Los gemelos, son mis hijos». María asintió lentamente, las lágrimas brotando de sus ojos. «Sí, Javier, Elena y Mateo son tus hijos». Javier sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Incluso sospechándolo, escuchar la confirmación fue abrumador. ¿Pero cómo? El médico dijo que era infértil. «Lo intentamos durante tanto tiempo. Me enteré de que estaba embarazada unas semanas después de irme», explicó María, su voz baja. Fue un shock para mí también». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Javier, el dolor evidente en su voz. Tenía derecho a saber. María miró a los niños jugando en la distancia antes de volver su mirada hacia Javier. «¿Recuerdas cómo estabas entonces, Javier? La bebida, la ira». Tenía miedo. Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de lo que podrías hacer. Sus palabras golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. Recordó esa última noche, el grito de María, el miedo en sus ojos cuando él, casi. «Nunca os habría hecho daño, ni a ti ni a los niños», dijo, con la voz quebrada. «Lo sé ahora», Javier respondió María en voz baja. «Pero en ese momento tenía que protegerlos, incluso si eso significaba mantenerte alejado». Javier miró a Elena y Mateo, asimilando cada detalle de sus rostros, sus movimientos. «Son tan perfectos», murmuró. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de María. «Lo son. Elena tiene tu temperamento, ¿sabes? Y Mateo, bueno, le encanta la naturaleza tanto como a ti». Por un momento se quedaron en silencio, observando a los niños jugar. Javier sintió que su corazón se hinchaba de una manera que nunca había creído posible. Tenía hijos, una familia, pero entonces una duda persistente surgió. María comenzó, vacilante: Necesito estar seguro. ¿Lo entiendes, verdad? Después de todo lo que pasamos, el diagnóstico...». María asintió, comprensiva, antes de que terminara. «¿Quieres una prueba de paternidad?». «No es que no te crea», se apresuró a aclarar Javier. «Es solo que...». «Lo entiendo», Javier interrumpió María suavemente. «Después de todo, mereces esa certeza. Y, sinceramente, podría ser bueno para ambos tener una confirmación oficial». Javier sintió una oleada de alivio y gratitud. «Gracias, María. Yo quiero ser parte de sus vidas, si me dejas». María lo miró durante un largo momento, como si lo evaluara. «Muchas cosas han cambiado, Javier. Ambos hemos cambiado. No será fácil». «Lo sé», respondió Javier, su voz firme. «Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por ellos. Y por ti, si me das una oportunidad». En ese momento, Elena y Mateo volvieron corriendo. «Mami, ¿quién es él?», preguntó Elena, sus curiosos ojos fijos en Javier. María y Javier intercambiaron una mirada.
Años de historia y emociones no dichas pasando entre ellos en segundos. Niños, comenzó María suavemente. Este es Javier. Es un viejo amigo de mamá. Y va a estar por aquí más a menudo. Javier se arrodilló a su altura. «Hola, Elena». «Hola, Mateo», dijo, su voz cargada de emoción. «Es un placer conoceros por fin». Mientras los niños lo miraban con curiosidad, Javier sintió una mezcla de miedo y esperanza. El camino por delante sería difícil, lleno de explicaciones, ajustes y probablemente momentos dolorosos. Pero mirando a sus hijos, Javier supo que enfrentaría cualquier desafío. La familia que nunca pensó que tendría estaba justo ahí, frente a él, y haría todo lo que estuviera en su poder para enmendar el pasado y construir un futuro juntos. El sobre blanco parecía pesar 1 tonelada en las manos de Javier. Sentado en la mesa de la cocina de María, miraba fijamente el sello del laboratorio, su corazón golpeando en su pecho. Frente a él, María observaba en silencio, sus propias manos fuertemente entrelazadas. «¿Quieres que lo abra yo?», preguntó María en voz baja, rompiendo el tenso silencio. Javier negó con la cabeza. «No, yo necesito hacerlo». Con dedos temblorosos, rasgó el sobre y sacó el papel. Sus ojos recorrieron rápidamente los términos médicos y los porcentajes, aterrizando en la conclusión en negrita en la parte inferior. Probabilidad de paternidad, 99,999%. Javier dejó escapar una respiración entrecortada, las lágrimas formándose en sus ojos. «Son míos», susurró, mirando a María. «Son realmente míos». María asintió, una suave sonrisa en sus labios. «Nunca lo dudé, Javier. ¿Se parecen tanto a ti?». Por un momento guardaron silencio, el peso de la confirmación flotando entre ellos. Entonces la expresión de Javier cambió, una sombra cruzando su rostro. «¿Pero cómo?», preguntó, su voz teñida de confusión y un destello de ira. «El doctor Fernández dijo que era infértil». «Pasamos años intentándolo, María». «¿Años?». María extendió la mano, tocando suavemente el brazo de Javier. «Lo sé, yo tampoco lo entiendo. Quizás deberíamos ver al doctor Fernández y pedirle explicaciones». Javier asintió, la determinación brillando en sus ojos. «Sí, necesitamos respuestas. Todo lo que pasamos, el dolor, la separación, todo por un diagnóstico erróneo». En los frenéticos días que siguieron, Javier y María se sumergieron en su investigación. Se hicieron llamadas telefónicas, se solicitaron expedientes médicos y finalmente se programó una cita con el doctor Fernández. La consulta del médico se sentía más pequeña de lo que Javier recordaba, sus paredes blancas opresivas, mientras él y María esperaban. Cuando el doctor Fernández entró, sus ojos se abrieron de par en par al ver a la pareja de nuevo junta. «Señor y señora Rodríguez», saludó, vacilante. «Qué sorpresa verles. ¿En qué puedo ayudarles?». Javier se levantó, entregándole los resultados de la prueba de paternidad. «Puede empezar por explicar esto, doctor». El doctor Fernández palideció visiblemente al leer el documento. Esto es imposible. El diagnóstico fue erróneo», intervino María, su voz firme. «Tenemos gemelos de 3 años, doctor, hijos biológicos de Javier». El médico se hundió en su silla, pasándose una mano por la cara. «Dios mío, yo no sé qué decir. Obviamente hubo un grave error». «¿Un error?», estalló Javier, años de dolor y frustración hirviendo. «Un error que nos costó nuestro matrimonio, que me hizo perderme los primeros años de la vida de mis hijos». María puso una mano en el brazo de Javier para calmarlo antes de volverse hacia el médico. «Doctor Fernández, necesitamos entender exactamente qué pasó. ¿Cómo pudo ocurrir un error como este?». Durante las siguientes horas, el doctor Fernández revisó minuciosamente los archivos antiguos, hizo llamadas a colegas y finalmente llegó a una conclusión devastadora. Hubo una confusión de muestras en el laboratorio», explicó, su voz pesada de remordimiento. «Su prueba, señor Rodríguez, se mezcló con la de otro paciente. El diagnóstico de infertilidad no era suyo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo el sufrimiento, las noches de insomnio, las peleas, la separación, todo por un error tan básico. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó María, su voz temblando de emoción. El doctor Fernández negó con la cabeza, pareciendo más viejo y derrotado. Fue un terrible error humano. El laboratorio estaba sobrecargado en ese momento. Hubo un fallo en el etiquetado. No hay excusas suficientes para lo que les pasó. Javier se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Su mente daba vueltas con las implicaciones de todo lo que habían aprendido. Todos estos años, murmuró. Todo lo que perdimos. María se unió a él, poniendo una mano en su hombro. Javier, no podemos cambiar el pasado, pero ahora tenemos respuestas. Podemos seguir adelante. Volviéndose hacia el médico, Javier preguntó: ¿Y los otros pacientes? ¿Cuántos más podrían haber sido afectados por errores como este? El doctor Fernández pareció encogerse en su silla. Comenzaré una revisión completa de todos los casos de ese periodo. Esto no puede volver a suceder. En los días que siguieron, Javier y María se reunieron con abogados, discutiendo sus opciones. La decisión de demandar al doctor Fernández y al laboratorio por negligencia médica no fue fácil, pero ambos sintieron que era necesario. No se trata solo de nosotros, le explicó María a Javier una noche mientras hablaban. Es por todas las otras parejas que podrían haber pasado o estar pasando por lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Javier asintió, sosteniendo la mano de María. Tienes razón, y quizás esto nos ayude a encontrar algo de cierre. La demanda fue larga y emocionalmente agotadora. Javier y María tuvieron que revivir años de dolor y frustración, desnudando su historia personal en testimonios y audiencias. Pero a medida que avanzaba el caso, algo inesperado sucedió. Empezaron a reconectar. Largas conversaciones después de las reuniones con los abogados, momentos tranquilos de reflexión compartida, consuelo mutuo ante los recuerdos dolorosos. Todo fue reconstruyendo gradualmente el vínculo que una vez tuvieron. Finalmente, después de meses de batallas legales, se llegó a un acuerdo. El hospital y el laboratorio admitieron la negligencia, acordando implementar nuevos protocolos de seguridad y proporcionar una compensación económica a Javier y María. Sentados en el despacho de su abogado, mirando los documentos del acuerdo, Javier y María intercambiaron una mirada. «Se acabó», dijo María en voz baja. «Realmente se acabó». Javier asintió, una mezcla de alivio y tristeza en su voz. «Sí, pero, en cierto modo, también acaba de empezar, ¿no?» María sonrió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Una nueva oportunidad para ellos, para su familia. Al salir del despacho, cogidos de la mano por primera vez en años, Javier sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. «¿Recogemos a los niños de la guardería?», sugirió, una tímida sonrisa en sus labios. María apretó su mano, sus ojos brillando. «Sí, vamos. Es hora de que empecemos nuestra nueva historia juntos». Y así, bajo el sol de la tarde, Javier y María caminaron hacia un futuro que, solo meses antes, habrían considerado imposible. Un futuro de redención, perdón y, sobre todo, amor. El sol apenas había salido cuando Javier aparcó su camión frente al pequeño apartamento de María. Tenía las palmas de las manos sudorosas sobre el volante. Los nervios le revolvían el estómago. Hoy era el día, su primer día completo con Elena y Mateo. María abrió la puerta, los gemelos asomándose por detrás de sus piernas, mirando con curiosidad a Javier. «Buenos días», dijo Javier en voz baja, arrodillándose a la altura de los niños. «¿Listos para un día en la finca?» Elena, siempre más audaz, dio un paso adelante. «¿Vamos a ver animales?» Javier sonrió, sintiendo que su corazón se derretía. «Claro que sí, princesa. Tenemos vacas, gallinas e incluso algunos conejitos». Los ojos de Mateo se iluminaron al mencionar los conejitos, aunque se mantuvo en silencio.
María observaba la interacción con emociones encontradas. Ver a Javier con los niños se sentía surrealista, un atisbo de lo que podría haber sido, de lo que aún podría ser. Pero el recuerdo del Javier de hace 3 años, enojado y al borde de la violencia, todavía persistía en su mente. «Recuerda», Javier dijo en voz baja mientras los niños corrían a coger sus mochilas. «Todavía se están adaptando a todo esto. Ve despacio». Javier asintió, la determinación clara en sus ojos. «Lo sé, María. Prometo ser paciente. Quiero hacer esto bien». El viaje a la finca estuvo lleno de las emocionadas preguntas de Elena y los ocasionales y tímidos comentarios de Mateo. Javier respondió a cada uno con entusiasmo, su corazón hinchándose con cada risa y expresión de asombro de los niños. Cuando llegaron, Elena y Mateo se quedaron boquiabiertos ante los vastos campos y la belleza rústica de la casa de campo. «¡Guau!», susurró Mateo, con los ojos muy abiertos. «¿Es tan grande?». Javier se rió entre dientes, levantando al niño en brazos. «Y es todo nuestro para explorar». «¿Qué queréis ver primero?». «¡Los conejos!», gritaron ambos niños al unísono. Mientras se dirigían hacia el corral de los conejos, Javier notó a María observando desde la distancia, una sonrisa vacilante en sus labios. Le hizo un gesto para que se uniera a ellos, pero ella negó con la cabeza, dándoles espacio. El día pasó en un torbellino de actividades. Javier les enseñó a los niños a alimentar a las gallinas, les dejó ayudar a ordeñar una vaca paciente e incluso los llevó a dar un paseo en tractor por los campos. Cada momento era precioso, cada risa, cada abrazo espontáneo, un bálsamo para su corazón. A última hora de la tarde, mientras los niños dormían la siesta en el sofá de la sala de estar, agotados de tanta aventura, Javier se unió a María en el porche. «Son increíbles», dijo en voz baja, la emoción evidente en su voz. «No puedo creer que me perdí 3 años de esto». María lo miró, notando los sutiles cambios. El hombre amargado y enojado que había dejado atrás parecía haberse ido, reemplazado por alguien más gentil, más paciente. «Lo estás haciendo genial con ellos», admitió. «Ya se están encariñando contigo». Javier sonrió, pero una sombra de tristeza cruzó sus ojos. «María, lo siento por todo, por cómo actué, las cosas que dije e hice. Sé que las palabras no son suficientes, pero estoy trabajando para ser mejor. Por ellos, y por ti, si me das una oportunidad». María guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de Javier calaran. Una parte de ella quería lanzarse a sus brazos, perdonarlo todo y empezar de nuevo. Pero la parte cautelosa, la que había protegido a los gemelos durante tanto tiempo, se contuvo. «Llevará tiempo», Javier dijo finalmente. «La confianza, una vez rota, no es fácil de reconstruir. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por los gemelos y por nosotros». Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Javier dividió su tiempo entre la gestión de la finca y las visitas regulares a los gemelos. Hizo todo lo posible por estar presente, no solo en los momentos divertidos, sino también en las responsabilidades diarias, ayudando con las tareas, leyendo cuentos antes de dormir, manejando la rabieta ocasional. Elena rápidamente se convirtió en la compañera de aventuras de Javier, siempre ansiosa por explorar cada rincón de la finca. Mateo, por otro lado, era más reservado, prefiriendo momentos más tranquilos, observando la naturaleza o ayudando a Javier con tareas más calmadas. Un día, mientras Javier le enseñaba a Mateo a plantar semillas en el huerto, el niño lo miró con sus grandes ojos verdes y preguntó: «¿Por qué no vivías con nosotros antes?». Javier sintió que se le encogía el corazón. Eligiendo sus palabras con cuidado, respondió: «A veces los adultos cometen errores, Mateo. Yo cometí algunos errores que hicieron daño a tu mamá y necesité tiempo para aprender a ser una mejor persona. Pero ahora estoy aquí y te prometo que siempre lo estaré». Mateo asintió solemnemente, pareciendo entender más de lo que las palabras de Javier implicaban. «Me alegro de que estés aquí ahora», papá dijo en voz baja, usando ese título por primera vez. Javier contuvo las lágrimas, atrayendo a su hijo en un fuerte abrazo.
A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, los cambios en Javier se hicieron cada vez más evidentes. Buscó ayuda profesional para lidiar con su ira y frustración pasadas, decidido a no volver a ser el hombre que casi lo perdió todo. María observaba esta transformación con una mezcla de admiración y cautela. Lentamente comenzó a bajar sus propias defensas, permitiéndose imaginar un futuro en el que pudieran ser una familia de nuevo. Una noche, después de acostar a los niños, Javier y María se sentaron en el porche de la finca, contemplando las estrellas. «Gracias», Javier dijo en voz baja, «por darme esta segunda oportunidad. Sé que no me la merezco, pero prometo que no la desperdiciaré». María sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Estoy orgullosa de ti, Javier, del padre en el que te has convertido, del hombre por el que te estás esforzando ser». A medida que avanzaba la noche, Javier reflexionó sobre su viaje. Los errores del pasado todavía pesaban sobre él, pero ahora había esperanza. Esperanza de un futuro brillante, lleno del amor y la alegría de su familia recién encontrada. Y haría todo lo posible por ser digno de ese amor cada día, por el resto de su vida. El crepúsculo pintaba el cielo de naranjas y rosas mientras Javier y María caminaban lado a lado por los campos de la finca. Los niños ya estaban en la cama después de un día lleno de juegos, dejando a los adultos un raro momento de privacidad. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de palabras no dichas. Javier supo que era el momento de confrontar el pasado de frente. María comenzó suavemente. «Creo que es hora de que hablemos de todo». María asintió, con los ojos fijos en el horizonte. «Sí, creo que sí». Se detuvieron cerca de un viejo roble, el mismo donde se habían dicho «te quiero», por primera vez tantos años atrás. Javier se giró para mirar a María, con el corazón apesadumbrado por el remordimiento. «¿Por qué no me hablaste del embarazo?», preguntó suavemente. «¿Habría estado ahí para ti? Para ellos». María cerró los ojos por un momento, reuniendo coraje. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas no derramadas. «Tenía miedo», Javier admitió. «Aquella última noche, cuando casi, vi algo en tus ojos que nunca había visto antes. Ira, desesperación. Temí por el bebé, por mí misma». Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El recuerdo de esa noche, borroso por el alcohol y la rabia, todavía lo atormentaba. «Nunca os habría hecho daño, ni a ti ni a los niños», María dijo, con la voz quebrada. «Lo sé ahora», respondió María suavemente. Pero en ese momento no estaba segura, y cuando descubrí que esperaba gemelos, tenía que protegerlos por encima de todo. Javier asintió, las lágrimas deslizándose por su rostro. «Lo siento mucho, María, más de lo que puedo expresar. Mi comportamiento, mi frialdad. Dejé que el dolor y la frustración me convirtieran en alguien que no reconozco». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Te ruego que me perdones, María, por todo. Sé que no me lo merezco, pero espero que algún día puedas perdonarme de verdad». María lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Lentamente se arrodilló a su lado. «Javier, yo...» Pero antes de que pudiera continuar, su expresión cambió, una sombra cruzando su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Javier, preocupado. María respiró hondo. «Hay algo que tengo que decirte, algo que podría cambiarlo todo». El corazón de Javier comenzó a acelerarse. «¿Qué es?». «Me han hecho una oferta de trabajo», dijo María, su voz temblando ligeramente. «Una oportunidad increíble, Javier. Un puesto de editora jefe en una importante editorial. El tipo de trabajo con el que siempre he soñado». Javier sintió una oleada de orgullo y aprensión. «Eso es maravilloso, María. Te lo mereces». «Es en Madrid», interrumpió María en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Madrid, a miles de kilómetros de la finca, de la vida que estaban reconstruyendo. Fue todo lo que logró decir.
María continuó, las palabras saliendo a borbotones. No planeé esto, Javier. Sucedió de repente. Un artículo que escribí llamó su atención y... Bueno, quieren que empiece lo antes posible. Javier se levantó, caminando unos pasos mientras intentaba procesarlo. Su mente daba vueltas con las implicaciones. María y los niños mudándose a Madrid, dejándolo atrás, perdiendo su oportunidad de ser padre una vez más. ¿Cuándo tienes que decidir?, preguntó, con la voz rasposa. Para el final de la semana, respondió María, también de pie. Javier, yo no sé qué hacer. Es la oportunidad de mi vida, pero los niños por fin te tienen en sus vidas. No quiero quitarles eso. A ti. Javier se giró para mirarla, sorprendido por la angustia en su rostro. Se dio cuenta de que la decisión era tan difícil para ella como para él. En ese momento, algo cambió dentro de Javier. Años antes, habría respondido con ira y acusaciones. Pero el hombre en el que se había convertido, el padre que estaba aprendiendo a ser, veía las cosas de otra manera. «Vende la finca», dijo de repente. María parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Vende la finca», repitió Javier, una nueva determinación en su voz. «Me iré con vosotros a Madrid». La mandíbula de María cayó. «Javier, no puedes hablar en serio. Esta finca es tu vida, tu herencia». Javier se acercó, tomando las manos de María entre las suyas. «No, María, tú y los niños sois mi vida. La finca es solo tierra y edificios. Puedo encontrar trabajo en Madrid, quizás incluso empezar mi propio negocio. Lo que importa es que permanezcamos juntos». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María. «Pero, Javier, ¿eso es un sacrificio enorme?» «No es un sacrificio cuando es por amor», respondió Javier suavemente. «María, ya he perdido 3 años de la vida de nuestros hijos. No voy a perderme ni un día más. Si Madrid es donde tu carrera va a florecer, entonces ahí es donde pertenece nuestra familia». María lo abrazó con fuerza, sollozando en su pecho. «¿Estás seguro de esto, Javier? Es un cambio tan grande». Javier la abrazó de vuelta, sintiendo una paz que no había sentido en años. «Estoy absolutamente seguro. Esta es nuestra oportunidad de un nuevo comienzo, María. Como familia». Permanecieron abrazados durante un largo momento, el sol poniéndose completamente detrás de ellos. Cuando finalmente se separaron, había una nueva luz en los ojos de ambos. «Tenemos mucho que planificar», dijo María, una sonrisa vacilante asomando a sus labios. Javier asintió, sonriendo a su vez. «Sí, lo tenemos, pero lo haremos juntos, como deberíamos haber hecho desde el principio». Cogidos de la mano, volvieron a la casa. Javier sintió una mezcla de emociones: tristeza por dejar la finca que había conocido toda su vida, pero también una creciente emoción por lo que estaba por venir. Cuando entraron, vieron a Elena y Mateo profundamente dormidos en el sofá, donde se habían quedado dormidos viendo una película. Javier y María los observaron por un momento, con los corazones rebosantes de amor. «Les daremos el mundo», susurró Javier. María apretó su mano. «Ya lo estamos haciendo, Javier. Les estamos dando una familia unida». Esa noche, bajo el cielo estrellado, se hicieron planes, se compartieron sueños y se renovaron promesas. El camino por delante sería desafiante, lleno de cambios y ajustes, pero Javier y María sabían que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. El futuro, una vez tan incierto, ahora brillaba con la promesa de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Y para una familia que había superado tantos obstáculos, eso era más que suficiente. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina de la finca La Viña, mientras Javier y María se sentaban a la mesa, una pila de papeles entre ellos. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando un brillo dorado sobre la escena doméstica. «Bueno», comenzó Javier, tomando un sorbo de café. «Vamos a repasar esto paso a paso». María asintió, cogiendo un bolígrafo. «De acuerdo. Pros de mudarnos a Madrid. Mi carrera daría un salto de gigante. Los niños tendrían acceso a excelentes colegios y a diversas experiencias culturales». Javier continuó. «Contras.
Estaríamos lejos de la familia y los amigos, el coste de vida es mucho más alto y yo tendría que empezar de cero profesionalmente. Pasaron la mañana discutiendo, sopesando cada aspecto de la decisión. Sus voces a veces se alzaban en desacuerdo, pero siempre volvían a un tono de respeto mutuo. Javier, dijo María en voz baja después de una pausa, sé cuánto significa para ti esta finca. Es el legado de tu familia. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a renunciar a ella? Javier miró por la ventana hacia los campos que tan bien conocía. Es difícil, no te voy a mentir. Pero, María, me he dado cuenta de que el verdadero legado que quiero dejar son nuestros hijos. Una familia fuerte y unida. María puso su mano sobre la de él en la mesa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Te quiero por eso, Javier, pero tampoco quiero que te arrepientas o me culpes algún día. En ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente de María. ¿Y sí? ¿Y si pudiéramos tener lo mejor de ambos mundos? Javier inclinó la cabeza, curioso. ¿Qué quieres decir? Llamaré a la editorial, explicó María, la emoción creciendo en su voz. Veré si puedo negociar un acuerdo de trabajo flexible. Quizás pueda trabajar a distancia la mayor parte del tiempo, con viajes ocasionales a Madrid. Los ojos de Javier se iluminaron ante la posibilidad. Eso sería perfecto. Podríamos quedarnos aquí, pero tú seguirías teniendo la oportunidad de avanzar en tu carrera. María ya estaba cogiendo el teléfono, una sonrisa decidida en su rostro. Voy a hacer esa llamada ahora mismo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones mientras María negociaba con la editorial. Hubo momentos de duda y frustración, pero también de esperanza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, María colgó el teléfono con una sonrisa radiante. «¡Han aceptado!», exclamó, lanzándose a los brazos de Javier. «Puedo trabajar desde aquí, con viajes mensuales a Madrid. Es un puesto un poco inferior al que me ofrecieron originalmente, pero es perfecto», terminó Javier, abrazándola con fuerza. «Es la solución ideal para nuestra familia». Con la decisión tomada, Javier y María comenzaron a planificar su futuro juntos. La finca, antes solo dominio de Javier, ahora bullía con una energía renovada. María convirtió una de las habitaciones vacías en su despacho, mientras que Javier exploraba formas de ampliar y modernizar las operaciones de la granja. «He estado pensando», dijo Javier, una noche mientras trabajaban juntos en la cocina. «Podríamos empezar una línea de productos ecológicos. Hay un mercado creciente para eso, y con tus contactos en Madrid, podríamos hacer algo grande». María sonrió, encantada con la chispa emprendedora en los ojos de Javier. «Es brillante. Incluso podríamos escribir un libro juntos sobre agricultura sostenible y vida familiar». Mientras los adultos se adaptaban a su nueva dinámica, Elena y Mateo pasaban por sus propios ajustes. Al principio hubo confusión y algunas rabietas. «¿Pero por qué papá está siempre aquí ahora?», preguntó Elena un día, su voz teñida de curiosidad y un toque de celos por la atención dividida de María. María se arrodilló a la altura de su hija, explicando suavemente. «¿Recuerdas que hablamos de las diferentes familias? Bueno, nuestra familia está cambiando de nuevo. Papá va a vivir con nosotros porque nos queremos y queremos estar juntos». Mateo, siempre el más tranquilo, preguntó tímidamente. «No se irá otra vez, ¿verdad?». El corazón de Javier se encogió al oír eso. Se unió a María, abrazando a ambos niños. «No, campeón, estoy aquí para quedarme, para siempre». Durante las semanas se estableció una nueva rutina. Las mañanas eran un torbellino de actividad, con Javier encargándose de las tareas de la finca mientras María equilibraba su trabajo de editora y el cuidado de los niños. Las tardes a menudo los veían a todos juntos, ayudando a Javier en los campos o escuchando a María leer cuentos en su despacho. Las noches se convirtieron en un tiempo familiar especial, cenas compartidas, juegos de mesa y largas charlas en el porche bajo las estrellas. Javier y María redescubrieron una intimidad, reavivando la chispa de su amor mientras navegaban juntos por la paternidad. Un sábado, mientras observaban a Elena y Mateo jugar en el patio, Javier rodeó a María con un brazo. «¿Sabes?», dijo en voz baja,
Hace unos meses pensaba que lo había perdido todo. Ahora miro a mi alrededor y apenas puedo creer lo rico que soy. María se acurrucó contra él, sonriendo. Hemos construido algo hermoso aquí, ¿verdad? Una verdadera familia. Javier asintió, con el corazón rebosante de gratitud. Más de lo que jamás soñé, y prometo atesorar cada momento. Mientras el sol se ponía sobre la finca, bañando la escena en una luz dorada, Javier y María supieron que habían tomado la decisión correcta. El camino por delante no siempre sería fácil, pero enfrentarían cada desafío juntos, como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. El sol de la mañana proyectaba una luz dorada sobre la finca La Viña, como si bendijera el día especial que se avecinaba. Globos de colores danzaban con la suave brisa, atados a la valla recién pintada. La vieja casa de campo, ahora renovada, parecía brillar con nueva vida. Javier se apoyó en el porche, observando los preparativos finales para la fiesta. Apenas podía creer que había pasado un año desde que todo cambió. El sonido de las risas de los niños lo sacó de sus pensamientos. Elena y Mateo corrían por el patio, persiguiendo a uno de los perros de la granja. Hoy era su cuarto cumpleaños y la finca estaba lista para celebrar no solo otro año de sus vidas, sino también el renacimiento de la familia. Han crecido tanto. La suave voz de María vino desde detrás de él. Javier se giró, sonriendo al ver a su esposa de nuevo, llevando una bandeja de magdalenas recién horneadas. Es increíble cómo pueden cambiar las cosas en un año, ¿verdad?, respondió Javier, cogiendo la bandeja para ayudarla. Mientras caminaban juntos hacia la mesa de la fiesta en el patio trasero, los recuerdos del último año inundaron sus mentes. Había habido desafíos, por supuesto. La adaptación no había sido fácil para ninguno de ellos. Javier recordaba noches despertando sudoroso, temiendo que fuera un sueño y que volvería a su vida solitaria. María recordaba momentos en que la presión de equilibrar su nuevo trabajo y la vida familiar parecía abrumadora. ¿Recuerdas cuando casi no llego a la fecha límite de mi primer gran proyecto porque Mateo se puso enfermo?, rió María suavemente. Javier asintió, recordándolo claramente. Te quedaste despierta 36 horas seguidas, cuidándolo y terminando el trabajo. Nunca me había sentido tan impotente y orgulloso a la vez. Pero por cada momento difícil había docenas de momentos preciosos. La primera vez que Elena llamó a Javier «papá», sin dudarlo. El orgullo en el rostro de Mateo cuando Javier le enseñó a plantar semillas. Las noches que toda la familia pasaba acurrucada en la sala de estar, leyendo cuentos o simplemente disfrutando de la compañía del otro. El sonido de los coches acercándose los devolvió al presente. Los invitados comenzaron a llegar para la fiesta. «Será mejor que nos preparemos», sonrió María, dándole a Javier un rápido beso en la mejilla antes de entrar. Horas más tarde, la finca rebosaba de vida y alegría. Amigos, familiares y vecinos se reunieron para celebrar no solo el cumpleaños de los gemelos, sino también el milagro de una familia reunida. En medio de la festividad, Javier pidió la atención de todos. Sosteniendo la mano de María, miró a su alrededor a los rostros sonrientes. Hace un año no sabía si tendría una familia a la que llamar mía, comenzó, su voz cargada de emoción. Hoy estoy aquí no solo celebrando el cumpleaños de mis increíbles hijos, sino también renovando mi compromiso con la mujer que lo hizo todo posible. María lo miró, sorprendida y conmovida. Javier se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «María Rodríguez, ¿me harías el honor de casarte conmigo de nuevo?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María mientras asentía, sin palabras. La multitud estalló en aplausos y vítores mientras Javier le ponía el anillo en el dedo, un nuevo anillo que simbolizaba su nuevo comienzo. Allí mismo, en medio del patio trasero decorado para una fiesta de cumpleaños, Javier y María renovaron sus votos. No fue una ceremonia elaborada, pero rebosaba de amor y significado. Elena y Mateo estaban a su lado, pequeños testigos del amor que los trajo al mundo y que ahora los mantenía unidos como familia. Cuando el juez de paz los declaró una vez más marido y mujer,
Javier miró a los ojos de María y vio todo su futuro reflejado allí. Cuando la tarde se convirtió en noche, los invitados comenzaron a marcharse, dejando atrás una atmósfera de alegría y nuevos recuerdos. Javier y María se sentaron en el porche, observando a Elena y Mateo jugar con sus nuevos regalos bajo el resplandor del atardecer. «¿Sabes?», dijo María, reclinándose contra el pecho de Javier. «Cuando recibí esa oferta de trabajo en Madrid, pensé que tenía que elegir entre mi carrera y mi familia. Nunca imaginé que podríamos tener ambas cosas». Javier le besó la parte superior de la cabeza, sonriendo. «Tú lo hiciste posible. Tu último libro está en la lista de los más vendidos, y sigues aquí cada día, siendo una madre increíble». María sonrió, pensando en cómo su vida profesional había florecido en el último año. Trabajar a distancia trajo desafíos, pero también una flexibilidad que nunca había conocido. Sus viajes mensuales a Madrid se habían convertido en parte trabajo, parte aventura familiar, con Javier y los niños uniéndose a menudo y convirtiendo los viajes de negocios en mini vacaciones. «Y tú», dijo ella, mirando a los ojos de Javier, «has convertido esta finca en algo extraordinario. ¿Quién habría pensado que tendríamos una exitosa operación ecológica y visitas educativas en solo un año?» Javier se rió, recordando cómo la idea de las visitas surgió casi por accidente, cuando un grupo de estudiantes visitó para una excursión. Ahora era una parte integral de su negocio, enseñando a la gente sobre agricultura sostenible y vida rural. El sonido de pequeños pasos interrumpió su ensueño. Elena y Mateo se acercaron corriendo, con los rostros sonrojados de emoción. «Papá, mamá, venid a ver, están saliendo las luciérnagas», exclamó Mateo, tirando de la mano de Javier. «¿Podemos coger algunas en tarros, por favor?», suplicó Elena, con los ojos brillando de anticipación. Javier y María intercambiaron una mirada cómplice antes de levantarse. «Por supuesto», respondió Javier, levantando a Elena en brazos. «Pero recordad, tenemos que liberarlas después». Mientras caminaban hacia el campo, Javier con Elena en brazos y María de la mano de Mateo, el cielo estalló en colores del atardecer. Las primeras luciérnagas parpadearon, creando una danza mágica de luces. Javier se detuvo un momento, asimilando la escena. Su familia reunida y feliz, la finca próspera y llena de vida, el futuro brillante y lleno de posibilidades. «¿Todo bien, cariño?», preguntó María, notando su pausa. Javier sonrió, acercándola y abrazando a toda su familia. Más que bien dijo, «Es perfecto». Y allí, bajo el cielo estrellado, con las luciérnagas danzando a su alrededor y el calor de su familia en sus brazos, Javier supo que había encontrado su verdadero hogar. No era solo la finca o la casa, sino el vínculo que los mantenía unidos, forjado a través de desafíos y fortalecido por el amor. El futuro podría traer más desafíos, más cambios, pero lo enfrentarían todo juntos, como una familia, como siempre debió ser.